Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, hablaba el señor Domènech de que vivimos un momento de especial intensidad emocional. Yo le tengo por una persona culta y creo que debe usted saber, seguro que lo sabe, que el nacionalismo es la ideología más reaccionaria de la historia contemporánea. Por eso no entiendo que alguien como usted comulgue con algunas ruedas de molino, ¿no? Supongo que me aceptará que soy tan catalán como usted, ¿no? Me lo acepta, ¿verdad? Somos igual de catalans, usted y yo, ¿eh? Sí. Bueno. Sin embargo, su formación ha participado del gran engaño del nacionalismo catalán. Entiendo que es un nacionalismo que ha tenido décadas para establecer su realidad paralela. El gran engaño según el cual había una cosa que era el pueblo catalán, que era Cataluña, y que esta Cataluña quería cosas, como si fuera un solo sujeto, necesitaba cosas, o era ultrajada, o necesitaba un encaje. Cataluña necesita un encaje. Mire, yo creo que son los nacionalistas catalanes los que necesitan un encaje en la Constitución española. Se lo digo de verdad. Y está por ver que encajen hoy, que no están aquí los nacionalistas catalanes, por lo menos los declarados, porque están incumpliendo con sus obligaciones parlamentarias, motivo por el cual, por cierto, nosotros vamos a pedir que no se les pague. ¿Por qué ustedes compran lo de los 800 heridos? Yo entendería que ustedes lamentaran la represión policial, porque uno puede ser más o menos sensible y hay escenas que a todos nos pueden molestar. Pero no compre usted una mentira del Matrix nacionalista, porque hoy en día sabemos que Sanidad dio órdenes de incluir como heridos a personas que se habían estresado viendo la televisión en su casa. No participe usted, que es una persona inteligente, de la distorsión perversa y permanente de la realidad que sufrimos en Cataluña, del unanimismo, de presentar a Cataluña como algo unánime, de presentar como una virtud que todos sus medios de comunicación elaboren un editorial único, que estén de acuerdo hasta en los puntos y las comas. ¿Qué sociedad es esa? ¿Qué pesadilla totalitaria es esa? No participe usted, que vale mucho más que eso, señor Domènech, de la lógica del amigo-enemigo. ¿No ha visto usted el millón de personas que salió a la calle, la Cataluña silenciada que ha salido a la calle? ¿Por qué la señora Ada Colau no nos recuerda? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Un momento, señoría, un momento. Sí, señorías, les ruego respeto. Les ruego respeto. He de velar por la buena imagen de la Cámara y de sus señorías. Y les puedo decir que en la tarde de hoy y en estos últimos segundos, alguno de ustedes se tiene que plantear su cambio de actitud, porque no se puede interrumpir al orador, lo dice el reglamento, y creo que lo que estamos debatiendo es de suficiente envergadura como para que no se hagan mofas ni burlas del que está hablando. Continúe, señoría. Es que, disculpe, pero están dando un golpe de Estado en mi ciudad, ¿sabe? Entonces, a lo mejor me he excitado un poco más de la cuenta, ¿no? Mire usted, ¿por qué la señora Ada Colau, cuando dice el milió de catalans que han omplert els carrers de Barcelona mereixen ser escoltats, uno diría, caramba, habla de nosotros, por fin reconoce que debemos ser escuchados? No. Eso se lo dijo a los de la Diada. A los del 8 de octubre no nos ha dicho nada. Para la alcaldesa de Barcelona no existimos. Existimos para usted? Som catalans també, com vostè? Sí, para la señora alcaldesa no ho som. Lo único que le pido es que, por favor, reconozca que el nacionalismo al que ustedes están haciendo el juego no solo ha sembrado la discordia, están haciendo el juego porque no nos están reconociendo al millón de personas que hemos salido a la calle. No solo ha sembrado la discordia, no solo está provocando la ruina de Cataluña, la salida de sus bancos, de sus aseguradoras, de sus empresas. Algunos de los que se escapan, por cierto, son de los que han estado alimentando a la bestia y ahora se han asustado a sí mismos y se escapan.
¿Por qué no han explicado con claridad que la Cataluña independiente no cabe en Europa? Señor Girauta, tiene que terminar. ¿Por qué lo hemos tenido que defender tan solos, tan pocos, tan en solitario? Yo sé que ustedes no quieren la independencia de Cataluña de forma unilateral, eso creo. Por lo menos yo sé lo que quiere usted, lo que quiere Ada Colau no lo sé. Pero ¿por qué asumen el marco mental, los esquemas mentales y el discurso de la gente más reaccionaria de Europa, del nacionalpopulismo que quiere romper el proyecto europeo? ¿Por qué, señor Domènech?